penal del enemigo, tenemos que pensar fundamentalmente en el cadáver insepulto del Lombroso. César el Lombroso fue tal vez el hombre que dio el puntapié inicial en la discriminación dentro del derecho penal. L'uomo pericoloso constituyó el punto de partida para que esta visión del diferente sea trasladada al derecho penal con todo su rigor. Evidentemente el derecho penal del enemigo nos presenta también viejísimas interpretaciones y a su vez infinidad de filósofos de alguna manera han adscrito a esa tesis. Se podría hablar desde Platón hasta Hobbes, con el hombre es el lobo del hombre, el hombre peligroso, ese hombre que ataca, porque es un lobo cobarde, prematuramente. Pero es en el año 2001 donde hay un verdadero quiebre para el derecho penal. El caso de las Torres Gemelas incita a una serie de penalistas, y muy especialmente a Jacobs, a colocarse en favor de esta tesitura. Jacobs había sostenido este criterio del derecho penal del enemigo con muy mal éxito en una reunión de profesores en Alemania en 1985, pero evidentemente esto no funcionó y fue este motivo desde el output, contrario a las ideas de Jacobs esto, porque no puede haber una modificación intrasistemáticamente desde el output donde le llega este caso que sirve para deshumanizar al adversario. El derecho penal del enemigo entonces saca su partida de nacimiento en el año 2001. ¿Implica qué? Implica el adelantamiento de la punibilidad, implica la posibilidad de castigar cualquier tipo de comportamientos, especialmente aquellos que están alejados de la lesión del bien jurídico. Y además también implica la no reducción de pena proporcional, el paso de una legislación de derecho penal a una legislación terrorista y también, por supuesto, la supresión o debilitamiento de las garantías. Pero lo triste de toda esta cuestión, que si bien las ideas de Jacobs se atribuyen en cierta manera un cierto halo de Luhmann atrás, lo triste, insisto, de esta cuestión es que Jacobs esencialmente y sus acólitos consideran que el hombre no es persona, es decir, sacarle la calidad de persona y decir que se trata de una fuente de peligro como si fuera un animal peligroso. Esto lo escribe en algunos de sus libros y también lo publica Günter Jacobs en periódicos en la Argentina. En definitiva, es una tesis basada en prejuicios, discriminatoria, es un desavance, por así decirlo, del derecho penal. No se evoluciona absolutamente nada con esta posición y tiene infinidad también de opositores. Tanto Zaffaroni de la Argentina como Muñoz Conde han escrito en contra del derecho penal del enemigo. En favor de esto, algunos acólitos de Jacobs sostienen que lo que hace el profesor es simplemente testimoniar lo que ocurre en la realidad, es decir, ser un escribano de la realidad, pero él no ha creado el derecho penal del enemigo. Sin embargo, Paulik, por ejemplo, le pone hasta un título en una conferencia dictada en Ortega y Gasset en Madrid, le pone hasta un título al derecho penal del enemigo refiriéndose a que se trataría del Islam, como diciendo este es el nuevo enemigo al cual hay que atribuir. Creo que el derecho penal debe negar esta posición en absoluto y desde esta forma quisiera constituirme en el enemigo del derecho penal del enemigo. Como siguiendo la luz del sol, el conocimiento se desplazó hacia América. Este era el sueño de Hegel.
En 1920 aparece en el escenario latinoamericano don Luis Jiménez de Azúa. Da una conferencia en la Universidad Nacional de Córdoba, se desplaza hacia Montevideo y en el año 1931 da su gran conferencia sobre la teoría del delito en Madrid. Este es precisamente el punto inicial, es la piedra de toque que habilita a todos los pensadores latinoamericanos. El año 1940 no es un año menor. Allí, nada más ni nada menos que Sebastián Soler larga su primer libro en lo que va a ser un tratado sobre la teoría del delito. Es el primer escritor español, ya nacionalizado, argentino, radicado en Argentina, que habla de la teoría del delito. Luego, también son importantes los aportes ya en la década del 40 de Antón Oneca. La década del 50 tiene un verdadero protagonismo a nivel derecho procesal penal. La Escuela de Córdoba logra mucha fuerza, Vélez Mariconde, Claría Olmedo y este gran sucesor que es Julio Mayer. Y se ve ya la mano, la pluma de Zavala Vaquerizo en Guayaquil, precisamente siendo uno de los más importantes tratadistas del derecho procesal penal. Todos ellos, un poco atacan al Código Rocco, porque el Código Rocco era no más que la expresión del fascismo en Latinoamérica. Pasada la mitad del siglo, es importante destacar que en la década del 60, en Santiago de Chile, en 1963, Noboa Montreal logra prácticamente reunir a los más grandes penalistas de Latinoamérica para iniciar el Código Penal tipo, o sea, un código penal para todo Latinoamérica. Una excelente idea, una brillantísima idea, que a pesar de que todos los años se reunieron durante muchos años, no prosperó. La década del 70, generosa y expectante, nos entrega nada más ni nada menos que a Enrique Bacigalupo. Enrique Bacigalupo, junto con Busto Ramírez de Chile, Enrique Bacigalupo de Argentina, de Buenos Aires, fueron los dos discípulos de Welzel, latinoamericanos, brillantísimos, y a su vez trajeron el finalismo a Latinoamérica. La década del 80 ya nos presenta un Zaffaroni totalmente innovador, creativo, ya había escrito su manual y, por supuesto, piensan desde Zaffaroni, Peña Cabrera en Perú, Villamor Lucía en Bolivia, Velázquez en Colombia. Es decir, Zaffaroni es una luz que irradia el camino del derecho penal hacia lo que va a ser en la década del 90 el desembarco de los derechos humanos. Ya el derecho penal empieza una inclinación, aparece ya la figura de Ramírez, del mexicano Ramírez, en la Corte Interamericana e Internacional, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y evidentemente una nueva corriente, una nueva puerta se abre muy beneficiosa para el derecho penal. Pero no todo es buenos vientos para el derecho penal. En el 2001 aparece el derecho penal del enemigo, las ideas de tolerancia cero, una vuelta al pasado, una vuelta al sistema inquisitivo y este derecho penal del enemigo aplicándose contra los mapuches en Chile y por supuesto contra toda forma toda manera para poder discriminar. Este es el gran desafío que tenemos los penalistas latinoamericanos, reunirnos, convocarnos y un poco pensar como alguna vez nos enseñó Bolívar, refiriéndose a los europeos. Ellos no son tan grandes, los vemos grandes porque nosotros estamos de rodillas. Pongámonos de pie.